Hola a todos y todas. Bueno, en este pequeño resumen vamos a tomar algunos elementos puntuales pero muy importantes que hacen a la definición de institución tanto desde el punto de vista de la propuesta que hace Luró como la de Leonardo Sbarstini. Pero voy a hacer algún comentario previo a incorporar algunos elementos teóricos que quiero de alguna manera que queden en el resumen. Estos textos, ¿por qué están puestos ahí? Bueno, están puestos porque hacen y aluden a la perspectiva psicosociológica. Del modo más llano posible, la perspectiva psicosociológica de las instituciones y de los grupos lo que intenta es salir un poco, romper con el esquema más monolítico, más técnico, más normativo, más cosificado, más procedimental, con que en general la teoría de las organizaciones aborda las organizaciones y las instituciones. Reducir las instituciones a los procedimientos, a la normativa, a los recursos, etc. La idea de la psicosociología es no desconocer eso para nada. Van a estar la normativa, los recursos, etc., los procedimientos técnicos, por supuesto, pero además la idea es incorporar otros elementos que hacen a una dinámica, entender la institución como un movimiento. Entonces van a aparecer los afectos, va a aparecer lo imaginario, el contexto, las ideas generales, la ideología, la política. Todos esos elementos se van a conjugar para de alguna manera lograr una descripción, una visión, una perspectiva, digamos, de la institución más abarcativa. Es decir, bueno, tener, yo iba a decir realista, digamos, decir, bueno, ¿qué es lo que efectivamente uno encuentra en una institución? Solamente una normativa, no, encuentra personas que hacen cosas, que encuentra contradicciones entre las cosas, encuentran que a veces faltan recursos, que a veces hay por demás, que hay afectos, que hay radio pasillo, que hay rumores, etc. Es decir, entonces la psicosociología lo que intenta es tomar todo ese abanico de posibilidades respecto de la institución, no quedarnos solamente con la idea que la institución es una persona repitiendo un procedimiento con esa imagen ya decadente y ya perimida respecto de la democracia, no de la democracia, bueno, fallida, de la burocracia. Entonces, propusimos dos definiciones, una que es la de Luró, que hace un poco de ruido, y que propone tres momentos, ¿no? Si lo leyeron, el universal, el singular y el particular. Las ideas generales, lo universal, la organización, lo singular y el aquí ahora, la persona haciendo, los sujetos haciendo, los actores tomando decisiones como lo particular. Y en un intercambio apareció una metáfora que puede servir, que es la de la receta del flan. No voy a entrar en detalle de por qué se nos ocurrió la receta del flan, pero uno piensa en una receta de un flan. La receta es el universal, es decir, en sí misma la receta es perfecta. No tiene ninguna contradicción. Aparentemente, si uno sigue esos procedimientos, si uno sigue el ideal flan, llega al flan. Bueno, uno sabe que eso no necesariamente es así, pero digamos, las organizaciones, las instituciones necesitan una idea de algo, en este caso una idea de flan. Ese es el universal. ¿Qué sería lo singular? Bueno, los ingredientes dispuestos en una mesa. La licuadora, la leche, la esencia de vainilla, los huevos, el azúcar, etc. Esos son los recursos, eso es la dimensión organizacional, la normativa, los procedimientos, bueno, ahora bata los huevos, etc. Entonces tengo el universal, tengo los procedimientos que tratan de ajustarse. Cualquiera que haya intentado hacer una receta se da cuenta que después es imposible porque, pero dice 318 gramos de azúcar, pero no, ¿qué 318 gramos de azúcar? Es decir, cuando se quiere pasar un procedimiento, una idea general, siempre hay una dialéctica, siempre hay negatividad. Eso es lo que va a plantear Luró.
Entonces tenemos la receta, los ingredientes, pero si no hay alguien queriendo que haya un flan, el flan no está. Ese es el aquí y ahora, es decir, eso es lo particular. Si no hay un conjunto de agentes que tienen por objeto que haya escuela, la escuela no existe solamente con la idea de escuela y el reglamento. Se necesita que haya una serie de actores actualizando en un aquí y ahora la idea escuela para que haya escuela. Y por supuesto, como en el caso, si es difícil con un flan, imagínense en una escuela, cuando yo quiero actualizar y hacer el flan, cuando yo quiero hacer escuela, empiezo a tener problemas, porque empiezo a tener tensiones con las ideas generales, a veces me faltan recursos, a veces no los tengo, a veces me quiero poner de acuerdo con mis compañeros, compañeras y no lo logro, etc. Entonces, esa es un poco la idea del URO, para no entrar en palabras, en una terminología medio compleja, de raíz hegeliana y marxista. Simplemente es eso, es decir, la posibilidad de que la institución tiene esos tres momentos y que su vitalidad se cierra con la acción, con el accionar aquí y ahora de los sujetos. ¿Por qué? Dice Luró, si el accionar y aquí y ahora de los sujetos es en algún sentido contingente. ¿Por qué la institución sigue manteniendo su forma? Bueno, porque la institución también dispone un sistema de sanciones. Es decir, si usted no logra hacer un flan, entonces será percibido. Si usted no logra, será suspendido. Es decir, que también hay un orden disciplinario y un sistema de sanciones, de vigilancia, por decirlo en términos de Foucault, respecto del hacer de los actores en la institución. Bien, ¿en qué difiere esta definición de la de Svarstein? En principio y en apariencia hay una diferencia más sustancial, que es que Svarstein reconoce dos momentos. Por un lado, el universal, al que llama institución, y por otro los recursos a lo que llama organización. Entonces tendríamos como el momento universal y el singular en Svarstein. Aparentemente no tenemos el aquí y ahora. Pero lo que decíamos en el encuentro, en los encuentros que tuvimos y que es interesante recuperar, es el concepto de situación, que está en Svarstein y que de alguna manera viene a poner en la definición o en el marco de la institución, viene a ubicar precisamente el tercer momento, es decir, el del actor queriendo que algo exista. ¿Y por qué es interesante el concepto de situación? Porque que un actor quiere que algo exista es bastante impreciso. Ahora, es más preciso decir que el accionar de los actores en una institución, tal como ocurre con los actores en el teatro, se da en base a una situación. Y que la situación, esto es lo más importante de todo, no está determinada por las cosas. La situación se termina de determinar, uno podría decir, por la voluntad del actor, por la voluntad de los sujetos. Poníamos como ejemplo la radio en La Batidora, en el documental La Batidora. ¿Por qué? Pues decíamos, materialmente la radio no existe. No hay radio, es un parlante con un micrófono, no emite a ningún lado. Ahora, la situación es radio. Quienes coordinan esa situación, quienes coordinan ese grupo, esa actividad, imaginan, quieren, desean una radio y de alguna manera le transmiten ese deseo a los pibes y de alguna forma los pibes toman ese deseo como propio. Entonces, la situación no está determinada por las cosas, por la realidad, sino que se codetermina entre lo que la realidad dispone y lo que el sujeto logra hacer con la realidad, el recorte que el sujeto logra hacer con la realidad. Lo que decíamos es que en este tipo de perspectiva psicosociológica, la disposición del actor, la disposición de nosotros respecto del hacer, siempre tiene un valor mayor que en otras perspectivas. Entonces, siempre el contexto va a ser contingente, siempre el contexto puede ser leído de varias maneras, siempre pueden surgir varias situaciones del mismo contexto.
el ejemplo más inmediato, más obvio, es ir a un territorio que tiene unas características similares, ir a 2 escuelas en ese mismo territorio y ver que el tipo de situación que se configura en esas escuelas es absolutamente diferente. Ahora uno diría, es la misma escuela, más o menos el mismo edificio, la misma normativa, van los mismos chicos y chicas, los docentes tienen más o menos el mismo perfil, pero la situación que se configura es diferente. Bueno, será objeto de la investigación, la indagación, saber por qué eso es así. Pero ahora nos basta entender con que el contexto no determina el modo de hacer en las instituciones. Si no, no necesitaríamos esta teoría, diríamos, ¿cuál es el contexto? Y ya sabemos lo que hay en la escuela. Ahora, sabemos que eso no es así. Entonces, el contexto debe ser tenido en cuenta, por supuesto, pero no es determinante de los vínculos, de las relaciones, del universal, del modo en que se dispone la organización, etc. Bien, bueno, espero que esto que este resumen sirva y que más allá de las palabras y de los conceptos, que está bueno ir reteniendo, pero que a veces generan como cierta negatividad necesaria, bueno, pero que retengamos un poco el espíritu que tienen estos textos y estos autores a la hora de abordar estas temáticas. Bueno, saludos a todos y todas.